Conoceremos la historia de un gran estratega, Aníbal, el león de Cartago, el hijo del también célebre general cartaginés Amílcar Barca. Nació en Cartago el año 247 a.C., en plena Primera Guerra Púnica, y fue el mayor de 3 hermanos, con los cuales años más adelante emprendería la hazaña militar que lo convertiría en leyenda. Cuando tenía unos 11 años, su padre se lanzó a la conquista de la península ibérica, para de esa manera tratar de recuperar el prestigio y las riquezas que Cartago había perdido tras su derrota con Roma. Cuenta una leyenda que el pequeño Aníbal solicitó a su padre permiso para acompañarle, a lo que éste aceptó con la condición de que su hijo jurase odio eterno a Roma, cosa que hizo. Ya en campaña, inició su entrenamiento militar primero bajo el mando de su padre y después como segundo al mando de su cuñado Asdrúbal. En 221, fallecidos su padre y su cuñado, asumió la comandancia del ejército púnico en Iberia, pese a la oposición de parte del Senado cartaginés y gracias a su popularidad entre las tropas. En los siguientes 2 años consolidó la hegemonía de Cartago sobre las tribus ibéricas y con eso cumplió los objetivos trazados por su padre. Su ciudad era nuevamente rica y poderosa, lo cual provocó alarma entre sus viejos enemigos romanos. En 2019 tomó la decisión de cobrarse la revancha, dando inicio a la Segunda Guerra Púnica. Conquistó y destruyó la ciudad de Sagunto, pese a las advertencias de Roma, y en la primavera del 218 emprendió con su ejército la famosa expedición a través de los Alpes para llevar la guerra a la misma Italia. Después de una serie de espectaculares victorias que se coronaron con la destrucción de 16 legiones romanas en Canans, no pudo doblegar a Roma y tampoco emprender un ataque directo contra la poderosa ciudad por la falta de material de asedio y la escasez de hombres. Así, con un apoyo limitado de Cartago, durante casi 15 años se paseó por toda Italia en una guerra de desgaste, pero las derrotas cartaginesas en los otros teatros de la guerra le obligaron a regresar a África para tratar de salvar a la ciudad del ejército enemigo. En 202, los romanos, comandados por Publio Escipión, se cobraron la revancha y derrotaron a Aníbal en los llanos de Zama, dando con eso fin al conflicto y colocando a Cartago prácticamente en situación de vasallaje. Abandonando todo su sueño de crear un poderoso imperio, Aníbal consiguió ser elegido sufete por el Senado cartaginés, puesto en el cual trabajó para devolverle algo de su esplendor, pero ganándose con sus medidas el odio de la clase oligárquica. 7 años después de Zama, sus enemigos políticos reunieron las pruebas suficientes para acusarlo de preparar una nueva guerra contra Roma, la cual alarmada exigió su entrega inmediata. Aníbal entonces huyó a Oriente, primero a la metrópoli de Cartago, Tiro, y luego a Éfeso, donde se reunió con el poderoso rey Seleucida, Antíoco III Megas, que de inmediato lo nombró su asesor militar. Al estallar la guerra entre los romanos y Antíoco, Aníbal le aconsejó pactar una alianza con todos los estados que tenían motivos para temer a Roma. El plan superaba los proyectos de Antíoco. Por otra parte, los cortesanos del rey eran hostiles al gran cartaginés y aconsejaban al monarca que no se dejara arrebatar la gloria por un extranjero. El Seleucida, pues, otorgó a Aníbal solo misiones subalternas y la facultad de dar consejos que no eran escuchados. Al final, Antíoco fue derrotado y tuvo que firmar una paz humillante. Los romanos lo obligaron a entregar al cartaginés, que era a quien más temían. Pero el eterno desterrado, ganando una vez más la baza por la mano, buscó refugio junto al rey Prusias de Bitinia. Entonces apareció en escena Flamínino, el vencedor de los macedonios, enviado como embajador, y Prusias, el más miserable de todos soberanos de Asia, traicionó al que tanto le había ayudado. Aníbal,
que conocía el carácter de su anfitrión, había hecho construir en su casa como medida de precaución pasadizos secretos, pero al intentar huir por uno de ellos, lo encontró bloqueado por los soldados del rey. No viendo otra salida, Aníbal tomó un veneno que siempre llevaba consigo en el engarce de su anillo y dijo: «Voy a liberar a los romanos de su miedo, ya que no quieren dejar morir a un hombre en paz». Corría el año 183 a.C., el mismo en que murió Escipión, su gran adversario. Sobre el cartaginés, sus hazañas y particularmente su victoria en Cannas han sido estudiadas y analizadas por las academias militares del mundo entero, y sobre la trascendencia de su genio militar no pueden existir dos opiniones. Fue capaz de mantener sus conquistas en un país hostil frente a varios ejércitos poderosos y una sucesión de comandantes capaces. Debe necesariamente haber sido un táctico y estratega sin igual. Ciertamente sobrepasó a todos los generales de la antigüedad en la utilización de estratagemas y emboscadas. Tan increíbles como fueron sus logros, debemos admirarnos aún más si tenemos en cuenta el escaso apoyo que recibió desde Cartago. A medida que caían sus veteranos, se veía obligado a organizar levas de refresco en el lugar donde se hallara. Nunca se menciona un solo motín en su ejército, compuesto como estaba de africanos, hispanos, italianos, griegos y galos. Más aún, todo lo que sabemos de él nos ha llegado en su mayor parte de fuentes hostiles. Los romanos le temían y odiaban tanto que eran incapaces de hacerle justicia. Livio habla de sus grandes cualidades, pero añade que sus vicios eran igualmente grandes, de entre los cuales destaca su perfidia más que púnica y su inhumana crueldad. Para el primero, no parece existir mayor justificación que su consumada habilidad en tender emboscadas. En lo concerniente al segundo, creemos que no es posible otra razón que, en ciertas crisis, actuara según el espíritu de la guerra antigua. Ninguna brutalidad mancha su nombre tanto como la perpetrada por Claudio Nerón sobre el derrotado Asdrúbal. Es más, al morir Marcelo ordenó darle los mayores honores posibles. El griego Polibio únicamente menciona que era acusado de crueldad por parte de los romanos y de avaricia por parte de los cartagineses. Tenía ciertamente enemigos implacables entre sus mismos compatriotas y su vida representó una constante lucha contra el destino. Por su firmeza de propósito, por su capacidad organizativa y maestría en la ciencia militar, es posible que jamás haya tenido igual.